Probablemente ya has visto esta fotografía. Una pequeña casa de madera encajada en la pared vertical de una montaña, a casi 3.000 metros de altitud, sin ningún camino visible que lleve hasta ella. La leyenda que circula en Internet dice que soldados italianos la construyeron durante la Primera Guerra Mundial y que permanece intacta desde entonces. La leyenda está equivocada, y la historia verdadera es más extraña que la leyenda. Una presa tan colosal que el volumen de agua embalsada altera de forma medible la distribución de masa del planeta. Un castillo construido dentro de la boca de una cueva. Una pasarela de 65 centímetros de ancho suspendida sobre un valle entero. Y un puente que solo existe porque, ante un valle que ninguna grúa lograba cruzar, los ingenieros decidieron disparar un cohete. Vas a descubrir cuál antes de que termine este video. Estas son algunas de las estructuras más improbables jamás construidas por seres humanos. Algunas fueron erigidas por ingenieros con computadoras y helicópteros. Otras, por personas que solo tenían cuerda, piedra y una razón muy fuerte para subir. El refugio de la fotografía existe. Se llama Vivaco Bafile di Perrero y está a 2.760 metros de altitud, encajado en la pared rocosa del Monte Cristallo, en las Dolomitas italianas, en la Forcella Padeón, sobre Cortina d'Ampezzo. La parte de la leyenda que es verdadera. La estructura efectivamente nació de los barracones dejados por las tropas alpinas durante la Primera Guerra Mundial, cuando aquellas montañas eran línea de frente contra el ejército austríaco. Soldados vivían allí, en el hielo, a casi 3.000 metros, disputando cumbres metro a metro. La parte que Internet omite. El techo se derrumbó bajo el peso de la nieve. Durante 2 años, el refugio quedó completamente inutilizable. Lo que aparece en las fotografías virales no es una reliquia intacta de 1915, es una reconstrucción de 2022. La obra fue realizada por el 6º Regimiento Alpino del Ejército Italiano, con carpinteros especializados en trabajo en altitud. Todo el material subió en helicóptero. Ni siquiera existía piso en el interior. Y todo tuvo que concluirse en cerca de 2 semanas, porque la ventana de buen tiempo, a esa altitud, es corta e impredecible. El hombre que da nombre al lugar nunca vivió allí. Carlo Bafile di Perrero era teniente coronel de los alpinos. En octubre de 1915, en el Monte Cristallo, 2 equipos fueron enviados a asaltar una trinchera enemiga a lo largo de una cresta de hielo. Todos los integrantes de ambos equipos murieron o resultaron heridos. Él se puso al frente del tercer equipo y avanzó. Recibió 2 heridas y sobrevivió aquel día. Murió al año siguiente, en otro frente, alcanzado por una granada. Hoy solo existen 2 maneras de llegar hasta el refugio: recorrer la vía ferrata Ivano di Bona o descender en helicóptero. Ese refugio pesa pocas toneladas y cabe dentro de una sala. La siguiente estructura de esta lista pesa tanto que la NASA tuvo que calcular su efecto sobre el planeta entero. Si la masa de agua embalsada detrás de ese muro de concreto algún día escapara al control, el problema no sería la presa. Serían los millones de personas que viven a lo largo del río Yangtze. La presa de las 3 Gargantas tiene más de 2 kilómetros de extensión y cerca de 185 metros de altura. Detrás de ella existe un embalse con decenas de miles de millones de metros cúbicos de agua, ejerciendo presión permanente sobre toda la estructura. Según cálculos divulgados por investigadores de la NASA, concentrar esa cantidad de agua en una única posición altera de forma medible la distribución de masa del planeta. El efecto cambia la duración del día en una fracción de microsegundo y desplaza el eje de rotación de la Tierra en cerca de 2 centímetros. Ningún ser humano jamás percibirá esto. Ningún reloj común registrará la diferencia. Pero existe y puede calcularse. Además de controlar el flujo del río más grande de China, la presa alberga la mayor planta hidroeléctrica del mundo en capacidad instalada. Allí, la ingeniería venció por el tamaño. En el próximo lugar, venció por lo opuesto, un camino de 1 metro de ancho, abierto por hombres colgados de una cuerda. Hoy es una de las rutas más famosas de España. El origen fue mucho menos glamoroso. El Caminito del Rey fue
Fue construido a comienzos del siglo XX para que los trabajadores pudieran circular entre dos centrales hidroeléctricas en lados opuestos del desfiladero del Chorro. No fue hecho para turistas, fue hecho para operarios que necesitaban atravesarlo todos los días para ir a trabajar. El tramo más conocido recorre la pared del acantilado a lo largo de cerca de 100 metros, suspendido muy por encima del río. En algunos puntos, el paso tiene aproximadamente 1 metro de ancho. De un lado, la roca; del otro, el abismo hasta el fondo del cañón. Toda la estructura original estaba sostenida por vigas metálicas y pernos clavados en la piedra. Con las décadas, el concreto se rompió. Secciones enteras se derrumbaron. El camino se convirtió en una secuencia de vigas desnudas sobre el vacío y terminó cerrado. Se construyó una nueva pasarela por encima de la antigua, y los restos de la estructura original siguen ahí, sujetos al acantilado, justo debajo de los pies de quienes cruzan hoy. Es posible mirar hacia abajo y ver exactamente lo que usaban los trabajadores. En el caminito, el camino fue abierto por hombres a quienes se pagaba por cruzarlo. En el próximo lugar, quien subió no recibió nada y no tenía ninguna intención de bajar. En el centro de Grecia, pilares de arenisca se elevan desde la llanura como torres que no deberían existir. Algunos superan los 300 metros sobre la base. En la cima de varios de ellos hay monasterios. La pregunta obvia es ¿cómo? Y la respuesta es incómoda. Los primeros monjes llegaron allí hacia el siglo XIV, huyendo de la inestabilidad política y de las incursiones militares que atravesaban la región. No buscaban una vista. Buscaban un lugar donde nadie pudiera llegar armado. La subida inicial se hacía con andamios de madera encajados en grietas de la roca, cuerdas y redes. No había escaleras. Quien subía era izado dentro de una red sujeta a una grúa manual movida por cabrestante. Existe un relato repetido durante siglos por los visitantes. Al preguntar cada cuánto tiempo se cambiaba la cuerda, la respuesta era que se cambiaba cuando se rompía. Una vez instalados, los monjes enfrentaron el problema real. En lo alto de un pilar de arenisca no hay agua, no hay tierra cultivable y no hay espacio. Cada construcción tuvo que resolverse con el material que cupiera dentro de la red. Terrazas, balcones y pasarelas se levantaron pegados a los bordes de los precipicios porque no sobraba ni 1 centímetro. Se excavaron cisternas para captar la lluvia, ya que no había manantial. Todo lo que no podía producirse en lo alto tenía que izarse desde el valle. En su apogeo, el conjunto llegó a reunir más de 20 monasterios. Hoy 6 permanecen activos. Las escalinatas excavadas en la piedra solo se abrieron en el siglo XX y en algunos puntos pequeños puentes conectan la ladera con las entradas. Pero las grúas de cable siguen en uso. Alimentos, materiales y suministros todavía suben exactamente como subían hace 600 años, porque ningún vehículo puede llegar hasta allí. Meteora no fue construida para impresionar a nadie. Fue construida para que nadie llegara. Los monjes de Meteora subieron para alejarse del mundo. En el próximo lugar, las personas suben justamente para mirar el vacío de frente. En lo alto de la Aiguille du Midi, en los Alpes franceses, existe una caja de vidrio que se proyecta enteramente fuera de la montaña. Piso de vidrio. Techo de vidrio. 3 paredes de vidrio. Nada opaco entre los visitantes y el paisaje. La estructura está a 3.842 metros de altitud, frente a los glaciares del macizo del Mont Blanc. Debajo de los pies, un desnivel superior a 1.000 metros. Toda la instalación está sostenida por una estructura metálica fijada directamente al mirador principal, sin ninguna columna bajo el piso. Los paneles son de vidrio laminado de alta resistencia, diseñados para soportar vientos cercanos a los 220 km por hora y variaciones enormes de temperatura entre verano e invierno. Existe un detalle poco conocido. Antes de entrar, los visitantes deben calzarse pantuflas de tela sobre los zapatos. No es ceremonia, es para no rayar el vidrio. Un solo arañazo visible bajo los pies arruinaría el efecto y comprometería la inspección de la superficie. Inaugurada en 2013, la pasarela transformó el borde de una montaña en uno de los miradores más vertiginosos de Europa. Aquí,
El vidrio sirve para dejar la montaña visible. En el próximo lugar, la montaña se usó para exactamente lo contrario, esconderlo todo. Pocas fortalezas del mundo fueron construidas de forma tan contraintuitiva como el castillo de Predjama. En vez de ocupar la cima de una colina, como manda la lógica militar, fue erigido dentro de la boca de una cueva natural, en Eslovenia. Detrás de él se eleva una pared rocosa de más de 120 metros. Al frente, el terreno cae en picado. Solo la fachada principal queda expuesta. Todos los demás lados están dentro de la montaña. Esto significa que no existe modo de rodear el castillo por detrás, por arriba o por los flancos. Un ejército atacante solo puede encarar el frente, y el frente es una pared de piedra encajada en un peñasco. Pero la verdadera ventaja estaba detrás. En el fondo de la construcción, un pasadizo conduce a un sistema de cuevas naturales de más de 14 kilómetros de extensión que emerge al otro lado de la montaña. Mientras la entrada principal permanecía sitiada, alimentos y suministros entraban por debajo, por el interior de la roca, sin que los sitiadores lo supieran. Por eso Predjama aparece ligada a una de las historias más repetidas de Eslovenia, la de un señor local que habría resistido un asedio prolongado en el siglo XV y que para humillar a los sitiadores mandaba lanzar comida fresca por encima de las murallas, demostrando que no había hambre allí dentro. La parte documentada es el asedio. Los detalles más coloridos vinieron después, añadidos por cronistas a lo largo de los siglos, y deben tratarse como tradición, no como registro. Lo que no es tradición es la geología. Predjama funcionó porque quien la construyó entendió que la montaña ya era la mitad de la fortaleza. En Predjama, la roca protegía. En el próximo lugar apenas ofrece donde pisar. A primera vista, la cabaña de Bertol parece una construcción olvidada sobre un pico rocoso en el corazón de los Alpes suizos. La ubicación no tiene ningún sentido hasta que se entiende el problema que resuelve. La base disponible es demasiado estrecha para cualquier construcción convencional. La solución fue crecer hacia arriba, 4 niveles apilados sobre un área mínima. Casi todas las paredes dan hacia el vacío. Para llegar a la entrada hay que subir una secuencia de escaleras metálicas fijadas directamente a la montaña. Cada tramo lleva al siguiente, sin plataformas amplias de descanso. Solo el peñasco y el cielo. Adentro caben cerca de 80 alpinistas a más de 3.300 metros de altitud, y ahí es donde aparece la lógica. La cabaña está en un punto de paso obligatorio para quien cruza la región. A esa altitud, con ese clima, la diferencia entre un refugio y ningún refugio no es comodidad, es supervivencia. Construir en un lugar imposible salió más barato que aceptar que no hubiera nada allí. Hasta aquí, todo ocurrió sobre roca, hielo y concreto. El próximo lugar cambia todo eso por algo que nadie esperaría usar como cimiento: árboles vivos. A diferencia de prácticamente todos los puentes colgantes del mundo, este no se apoya en pilares de concreto. En la pasarela colgante de Kakum, en el Parque Nacional de Kakum, en Ghana, árboles centenarios funcionan como puntos de anclaje para los cables de acero. El bosque sostiene la estructura. El recorrido tiene cerca de 350 metros, distribuidos en 7 tramos suspendidos a aproximadamente 40 metros de altura, prácticamente al nivel de la copa de los árboles. Cada segmento mide poco más de 30 centímetros de ancho. Pasa una persona a la vez. El piso es de tablas de madera, con redes de protección y cables de acero acompañando todo el trayecto. Y como el anclaje es vivo, la estructura se comporta de forma diferente a cualquier puente de concreto. Respira. A cada paso, pequeñas vibraciones recorren todo el conjunto y el viento mueve los árboles que la sostienen. Más de 20 años después de su inauguración, Kakum sigue siendo una de las pasarelas colgantes entre árboles más antiguas todavía en funcionamiento en África. 30 centímetros de ancho ya parece poco. La próxima estructura tiene el doble de ese ancho y atraviesa un valle entero sin tocar el suelo ni una sola vez. A primera vista, parece imposible que una pasarela tan estrecha atraviese un valle entero.
El puente colgante Charles Quonen tiene 494 metros de longitud y solo 65 centímetros de ancho. Cruza el valle de Grabengufer, en los Alpes suizos, sin ningún apoyo intermedio. Debajo, un desnivel de aproximadamente 85 metros. El piso es una rejilla metálica. Durante todo el cruce es posible ver el fondo del valle entre los propios pies. Toda la sustentación depende de cables de acero y de un sistema de amortiguación diseñado para reducir las oscilaciones provocadas por el viento alpino, que en esa región puede ser violento. Pero el detalle más revelador es el motivo de la construcción. El puente anterior en ese lugar fue destruido por un desprendimiento de rocas. La montaña eliminó el cruce, y la respuesta de los ingenieros no fue reforzar la posición anterior, sino construir más alto, fuera del alcance de lo que había derribado el primero. La obra se concluyó en cerca de 10 semanas, casi medio kilómetro de extensión, con un ancho menor que el de los hombros de un adulto. Allí, la ingeniería retrocedió ante la montaña. En el próximo lugar, hace lo contrario. Enfrenta el río de frente, todos los años. No toda presa fue construida solo para almacenar agua. Algunas necesitan pelear con el propio río. La presa de Xiaolangdi, en el río Amarillo, en China, fue diseñada para realizar descargas gigantescas y controladas, cuya función no es generar energía ni abastecer a nadie. Es expulsar sedimento. El río Amarillo transporta una de las mayores cargas de sedimento del planeta. Ese material se deposita en el fondo del embalse y va reduciendo año tras año la capacidad de almacenamiento y de control de crecidas. Sin intervención, la presa se obstruye sola. La solución fue instalar compuertas por debajo del nivel del agua. Cuando se abren, miles de metros cúbicos por segundo salen bajo altísima presión, arrastrando lodo, arena y sedimento de vuelta al curso natural del río. El resultado es uno de los espectáculos más violentos de la ingeniería hidráulica. Chorros enormes, remolinos, y una columna de agua oscura descendiendo mientras millones de toneladas de sedimento son empujadas río abajo. Desde 2002, esto se convirtió en rutina anual. Xiaolangdi enfrenta el agua con fuerza bruta. El próximo lugar hace lo opuesto. Permanece quieto en medio de ella, solo, y simplemente aguanta. En medio del mar Egeo, en Grecia, se alza un pilar de piedra completamente aislado. No hay playa, ni muelle, ni franja de tierra, solo océano y olas golpeando la roca todo el año. En la cima de esa formación está el faro de Turlitis, uno de los rarísimos faros del mundo construidos sobre una roca enteramente separada del continente. El espacio disponible es exactamente el suficiente para sostener la construcción. No sobra nada. No hay patio. No hay atracadero. No hay donde acercar un barco con seguridad la mayor parte del año. Cada operación de mantenimiento depende de la condición del mar ese día específico. El primer faro se levantó a finales del siglo XIX y fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. En 1994 fue reconstruido exactamente en el mismo punto. Alguien miró una roca aislada en medio del Egeo, vio la estructura anterior destruida y concluyó que aquel seguía siendo el lugar correcto. Turlitis resistió porque no había forma de atacarlo. El próximo lugar resistió porque quien lo diseñó transformó el propio camino de acceso en arma. Pocas fortalezas usan el terreno como parte activa de la defensa. Hochsterwitz no usa el terreno. Lo transforma en embudo. El castillo está en la cima de una formación rocosa de aproximadamente 160 metros en la región de Carintia, en Austria. Se ve desde muy lejos, aislado sobre la llanura, y eso ya forma parte del plan. Un ejército ve el objetivo y calcula que es fácil. Existe solo un camino hasta la cima, y a lo largo de esa subida se atraviesan 14 puertas fortificadas. 14. Cada puerta fue posicionada individualmente en puntos elegidos según la geometría del terreno. Algunas están en curvas cerradas, donde un atacante pierde la vista de lo que viene adelante y no puede usar ariete. Otras están en tramos donde el camino se estrecha hasta impedir la formación militar.
Una columna necesita afinarse, y una columna afinada es una columna vulnerable. Otras más fueron construidas en pendientes que obligan al atacante a luchar cuesta arriba. El efecto acumulado es lo que importa. Un ejército que rompiera la primera puerta no llegaba a ningún lado. Llegaba a la segunda, ya con bajas, ya cansado, ya bajo fuego desde lo alto, con la tercera visible justo delante y 11 más después de ella. Hochsterwitz jamás fue tomado por asalto frontal. Allí, el camino de acceso no llevaba al castillo. El camino era el castillo. En aquel lugar, 14 puertas separaban a un ejército de la victoria. En el próximo, 14 escalones separan a una persona del vacío. La escalera hacia la nada, en Austria, no lleva a la cima de nada. Lleva hacia afuera. Son 14 escalones de acero que bajan desde el borde del precipicio en dirección al vacío. Al final de ellos hay una pequeña plataforma de vidrio proyectada completamente hacia afuera de la ladera. Bajo el piso transparente hay un desnivel de casi 400 metros. La estructura está a cerca de 2.700 metros de altitud, en las montañas Dachstein. Expuesta a las condiciones de los Alpes, enfrenta nieve, hielo y viento constante. Una capa fina de hielo sobre los escalones cambia completamente la naturaleza de cada paso. No existe ninguna columna bajo el extremo de la plataforma. Toda la carga se transfiere mediante vigas metálicas ancladas profundamente en la montaña, detrás y encima de quien está allí. Todos los años, cientos de miles de personas bajan esos 14 escalones. Aquí, bastaron 14 escalones para alcanzar el vacío. En el próximo lugar, los ingenieros ni siquiera lograban cruzar el valle, hasta que alguien tuvo una idea que nadie había intentado antes. Algunos valles son tan profundos y tan anchos que el problema no es construir el puente, es colocar el primer cable al otro lado. Fue exactamente eso lo que trabó la construcción del puente del río Sidhu, en la provincia de Hubei, en China. El vano era demasiado grande y el relieve demasiado escarpado. Las grúas no alcanzaban, los barcos no podían subir el río. El helicóptero, con ese ancho y ese viento, era demasiado arriesgado para arrastrar un cable tensado. La solución fue disparar un cohete. Los ingenieros amarraron una línea guía ligera a un cohete y lo lanzaron de un lado del valle al otro. El cohete atravesó el vano llevando el hilo. A partir de ese hilo, se tiró de un cable un poco más grueso, y de ese, otro, y otro. Cada cable servía para tirar del siguiente hasta que el conjunto tuviera resistencia suficiente para sostener los cables principales. Un puente de casi 500 metros de altura comenzó con un hilo disparado por un cohete. Hoy la calzada del Sidhu está suspendida a casi 500 metros sobre el río, sin ningún pilar apoyado en el fondo del valle. Inaugurado en 2009, sigue entre los puentes colgantes más altos del mundo. Estamos en la mitad de la lista, y los lugares más improbables todavía no han aparecido. Uno de ellos está permanentemente escondido bajo el océano. Otro es la construcción más famosa del mundo y la única aquí que nunca dejó de caer. Antes de ellos, un lugar que resolvió el mismo problema de acceso de la forma más antigua posible, recostándose en la montaña. A primera vista, parece imposible que exista un hotel en un lugar como este. La posada Aesser está instalada sobre un saliente estrecho en las montañas Alpstein, en Suiza. Detrás de ella se eleva una pared de piedra. Al frente, el terreno cae en picado hacia el valle. Pero la construcción no lucha contra la montaña. Se encaja en ella. Parte del edificio usa la propia roca como estructura. El techo y las paredes quedan bajo un enorme saliente natural, que funciona como cobertura permanente contra nieve, lluvia y caída de piedras. Por eso se eligió ese punto exacto, y no otros 50 metros más adelante. El saliente ya era la mitad del refugio antes de que se asentara un solo ladrillo. No existe carretera. El acceso comienza en teleférico y continúa por un sendero que atraviesa las antiguas cuevas de Waldkirchli, ocupadas por seres humanos mucho antes de que existiera cualquier posada allí, antes de seguir por cerca de 20 minutos hasta la construcción. Llegar es parte de la experiencia porque no hay alternativa. Allí, la montaña ofrecía una repisa natural.
En el próximo lugar no ofrecía absolutamente nada, y los ingenieros decidieron construir en la pared de todos modos. Más de 500 escalones de madera recorren la cara de un peñasco casi vertical, formando una escalinata suspendida sobre el cañón. Son las pasarelas de Montfalcó, en la región de Aragón, en España. El recorrido está formado por dos grandes conjuntos de escaleras fijados directamente a las paredes de caliza. En varios puntos, los escalones están decenas de metros por encima de las aguas del embalse. El ancho permite solo peatones, uno a la vez, en buena parte del trayecto. Cada tramo está sostenido por vigas metálicas ancladas en la roca, con cables de acero acompañando todo el recorrido. La obra existe por un motivo específico. La conexión entre Montfalcó y el desfiladero de Mont-Rebei había sido interrumpida cuando se formó el embalse y el agua cubrió el camino antiguo. Había dos opciones: abrir una carretera a través de la montaña, con túneles y explosivos, o colgar una escalinata en la pared. Eligieron la pared. Hasta aquí, cada estructura estaba rodeada de montaña, bosque u océano. La próxima está en medio de una ciudad, y es la única de esta lista donde nada te separa del vacío. Aquí no hay barandillas altas, no hay pared de vidrio, no hay pasamanos. Durante todo el recorrido, lo único entre una persona y la caída es un cable de seguridad sujeto a un riel instalado por encima de la cabeza. El Skywalk X bordea la parte externa de la Torre de Macao a aproximadamente 233 metros del suelo. La plataforma tiene cerca de 1,80 m de ancho y recorre todo el borde del mirador. De un lado, la torre. Del otro, el espacio abierto hasta las calles. Los participantes pueden caminar libremente e incluso inclinar el cuerpo hacia afuera de la estructura, siempre conectados al sistema. Lo que hace que esta experiencia sea diferente de todas las demás de esta lista es la ausencia de ilusión. En una plataforma de vidrio existe un piso. El cuerpo sabe que es transparente, pero también sabe que existe. Aquí no existe nada. El cuerpo lo entiende de inmediato, y ese es exactamente el producto que se vende. Macao lo expone todo. La próxima obra hace lo contrario. La parte más difícil de ella es justamente la que nadie puede ver. En medio de la bahía de Tokio, la carretera simplemente desaparece bajo el agua. El Aqualine de la bahía de Tokio conecta las ciudades de Kawasaki y Kisarazu en un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros. Cerca de 9,5 kilómetros transcurren dentro de un túnel construido bajo el fondo del mar. El resto sigue por un puente sobre la bahía. El túnel fue excavado a gran profundidad por una razón práctica. La bahía de Tokio es una de las rutas marítimas más transitadas de Japón, y el cruce no podía interferir con la navegación. Un puente continuo exigiría vanos altísimos a lo largo de toda la extensión. La solución fue pasar por debajo de todo. En el interior, sistemas de ventilación mantienen el aire en circulación constante. Bombas de drenaje, sensores y salidas de emergencia funcionan permanentemente. Y en el punto exacto donde el túnel se encuentra con el puente, existe algo que la naturaleza no previó: Umihotaru, una isla artificial construida en medio de la bahía que funciona al mismo tiempo como área de descanso y como articulación estructural entre los dos tramos del cruce. Es una obra en la que la parte más compleja está permanentemente escondida bajo el mar. Allí, la ingeniería se escondió. En el próximo lugar, se empeña en ser vista desde lejos. Vista desde lejos, la cabaña Monterrosa parece un cristal metálico, reflejando la luz de los Alpes. El refugio está a aproximadamente 2.900 metros de altitud, en el borde del glaciar Gorner, en Suiza. No existe carretera hasta allí. No existe conexión con la red eléctrica. No existe abastecimiento externo de agua. Todos los componentes subieron en helicóptero y fueron montados directamente sobre la montaña. El revestimiento de aluminio, formado por superficies inclinadas, no es decorativo. Refleja la luz solar y reduce la pérdida de calor durante el invierno alpino. Paneles fotovoltaicos producen la mayor parte de la energía. Sistemas de captación de agua y de tratamiento de residuos completan el conjunto. El resultado es que la cabaña cubre cerca del 90% de sus propias necesidades operativas.
En un ambiente donde apenas sobrevivir ya es difícil, funciona durante meses prácticamente sola. Monterrosa es lo que la ingeniería logra hacer hoy. El próximo lugar muestra lo que ya lograba hacer hace más de 80 años, sin ninguna computadora. Dos peñascos separados por un cañón de casi 170 metros de profundidad. Muy abajo, el río Tara corre como una franja azul estrecha. Uniendo los dos lados está el puente Jurjevich-Tara, formado por 5 grandes arcos de concreto. La estructura tiene 365 metros de longitud y el arco mayor salva 116 metros de vano sin ningún apoyo en el fondo del desfiladero. Cuando fue inaugurado, en 1940, era el mayor puente de carretera en arco de concreto de Europa. Y vale la pena registrar lo que eso significaba en ese año. No había modelado computacional, no había grúas de gran porte en el lugar. Cada arco tuvo que construirse sobre cimbra de madera montada dentro del propio cañón, con cálculos hechos a mano, y la estructura solo empezaba a sostenerse sola después de cerrarse. El tablero es compartido por vehículos y peatones, con poco espacio para detenerse. Basta mirar a través de la reja para ver toda la profundidad allá abajo. Aquel puente unió 2 orillas. El próximo hizo algo que ningún otro puente del mundo había hecho. Unió 2 cumbres. Existen miles de puentes colgantes en el mundo. Todos ellos unen 2 orillas, 2 lados de un valle, 2 puntos de tierra firme. El Peak Walk by Tissot, en el complejo Glacier 3000, en Suiza, une 2 picos de montaña directamente. Es el único del mundo que hace eso. El cruce tiene 107 metros de longitud y solo 80 centímetros de ancho, lo que obliga prácticamente a todo el mundo a caminar en fila única. El piso es una rejilla metálica, y durante todo el recorrido la ladera permanece visible bajo los pies. Toda la estructura depende de 2 cables principales de acero y queda completamente expuesta al viento, la nieve y el hielo. Antes de cada apertura diaria, se evalúan las condiciones meteorológicas. Si hay cualquier riesgo, el puente no abre. Esto ocurre con frecuencia. Antes de que existiera, inaugurado en 2014, el desplazamiento entre esas 2 cumbres solo era posible en teleférico. Aquel puente fue construido para peatones curiosos. El próximo fue construido para algo considerablemente más pesado: trenes. Antes de que existiera este puente, aquel valle profundo era uno de los mayores obstáculos del ferrocarril Belgrado-Bar. El viaducto Mala-Rijeka tiene casi 500 metros de longitud, con la línea férrea a cerca de 200 metros sobre el fondo del valle. Cuando fue inaugurado, en 1973, era el viaducto ferroviario más alto del mundo. La estructura se apoya sobre 5 pilares de concreto. El mayor supera los 130 metros de altura. Y existe una diferencia importante entre un puente de carretera y uno ferroviario. Un automóvil pesa poco y es flexible en cuanto a la inclinación. Un tren cargado impone una carga concentrada, en movimiento, con tolerancia mínima de deformación y de desnivel. Un viaducto ferroviario no puede ceder unos centímetros bajo carga. Necesita permanecer prácticamente donde está. Hoy, los trenes cruzan ese valle diariamente en menos de un minuto, superando un obstáculo que durante décadas parecía infranqueable. Aquel viaducto venció un valle por arriba. El próximo obstáculo era el mar, y la solución fue pasar por debajo de él. Mientras los barcos cruzan diariamente el estrecho de Tsugaru, en Japón, existe algo muy por debajo de ellos que casi nadie ve. El túnel Seikan conecta las islas de Honshu y Hokkaido mediante una vía férrea de aproximadamente 54 kilómetros. Más de 23 kilómetros de ese recorrido pasan bajo el lecho del mar. En el punto más profundo, el túnel está a cerca de 240 metros bajo el nivel del mar. Las obras comenzaron en 1971 y tardaron casi 2 décadas. El enemigo, durante toda la excavación, fue el agua. No el agua del mar entrando de una vez, sino infiltración constante a través de la roca fracturada, que obligaba a bombeo permanente, inyecciones de sellado y refuerzos sucesivos. Hubo inundaciones graves durante la construcción. Cada una costó meses,
Incluso después de la inauguración, los protocolos continuaron. Como las dos entradas están separadas por decenas de kilómetros, el túnel opera con ventilación, monitoreo continuo, rutas de evacuación y áreas de parada de emergencia distribuidas a lo largo del recorrido, incluyendo estaciones subterráneas, concebidas como puntos de refugio. Es una de las mayores obras de ingeniería ferroviaria jamás realizadas y es prácticamente invisible. El Seikan desapareció bajo el océano. La próxima obra desaparece de otra manera, dentro de las nubes. En ciertos días, todo lo que se ve es una carretera aparentemente suspendida sobre un océano de nubes. Esto ocurre con frecuencia en el viaducto de Millau, en el sur de Francia, donde la niebla llena el valle del río Tarn antes de subir por las laderas. Cuando eso sucede, casi toda la estructura desaparece bajo las nubes y solo la calzada sigue visible. El cruce está sostenido por 7 pilares de concreto. El más alto alcanza 343 metros, superando la altura de la Torre Eiffel. Un sistema de cables atirantados mantiene todo estable incluso bajo los vientos fuertes que azotan la región, y el Valle del Tarn era conocido justamente por eso. Durante décadas fue el punto donde el tráfico se detenía, todos los veranos, por no existir un cruce elevado. En algunos momentos los conductores solo ven la carretera al frente. El suelo desaparece a ambos lados y la sensación es de conducir entre las nubes. Todas las estructuras de esta lista tienen algo en común. Fueron construidas para quedarse exactamente donde están. La próxima es la más famosa de todas, y es la única que nunca dejó de moverse. Una construcción de miles de toneladas que lleva inclinada casi 850 años. La Torre de Pisa tiene aproximadamente 57 metros de altura y fue asentada sobre una cimentación de apenas 3 metros de profundidad, en un terreno de arena, arcilla y limo. Cuando el tercer piso comenzó a levantarse, el suelo ya cedía de forma desigual. La inclinación comenzó allí, con la obra todavía en marcha, y los constructores se dieron cuenta. Intentaron compensar levantando los pisos superiores ligeramente curvos, en un intento de corregir la desviación. Por eso, la torre no es recta e inclinada, es discretamente curva. A lo largo de los siglos, el peso siguió comprimiendo el terreno y la desviación aumentó lentamente. En determinado momento, la cima llegó a quedar varios metros fuera de la vertical. En 1990, la torre fue cerrada, no por reforma, por riesgo de colapso, y la intervención que la salvó fue contraintuitiva. No bastaba con reforzar. Era necesario hacer que la torre retrocediera un poco. Cientos de toneladas de plomo fueron instaladas como contrapeso del lado elevado, la cimentación fue reforzada y los ingenieros comenzaron a retirar pequeñas cantidades de suelo por debajo del lado alto, dejando que la torre bajara algunos centímetros de forma controlada. El monumento más famoso de Italia es el único de esta lista que necesitó ser convencido de caer un poco para dejar de caer. La Torre de Pisa fue un error que se convirtió en símbolo. El último lugar de esta lista fue lo contrario, una decisión deliberada, tomada hace más de 1500 años, por alguien que necesitaba un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. En el centro de Sri Lanka, una roca aislada se eleva cerca de 180 metros sobre la llanura. No forma parte de ninguna cadena montañosa. Simplemente está allí, sola, con paredes prácticamente verticales en casi todos los lados. En el siglo V, la cima de esa roca fue transformada en un complejo con palacio real, murallas, jardines y depósitos de agua. La elección del lugar no fue estética. La tradición histórica asocia a Sigiriya con un rey que tomó el trono de forma violenta y pasó el reinado esperando la represalia. No construyó en lo alto de una roca inaccesible por gusto por la vista. Construyó porque necesitaba tiempo entre ver llegar a un ejército y que ese ejército realmente llegara. Pero lo que impresiona a los ingenieros no es el palacio, es el agua. A 180 metros de altura, sin manantial, sin río y sin bomba, existían depósitos, canales y sistemas hidráulicos funcionando. El agua era conducida y almacenada usando solo gravedad, captación de lluvia y un diseño de nivelación extremadamente preciso. Partes de ese sistema, en los jardines de la base,
Todavía funcionan durante la temporada de lluvias. Más de 1500 años después, las fuentes vuelven a brotar solas cuando llueve lo suficiente. El acceso comienza en la base y sigue por escalinatas esculpidas en la piedra, complementadas hoy por estructuras metálicas fijadas a la ladera. Algunos pasajes atraviesan corredores estrechos entre bloques enormes. Otros recorren directamente la pared, suspendidos sobre el vacío. El rey que mandó construir todo esto gobernó por poco más de una década. Después de su muerte, el complejo fue abandonado como capital y se convirtió en monasterio. El palacio duró menos que el sistema de agua que lo abastecía. Todas las estructuras de este video responden a la misma pregunta, hecha en lugares y siglos diferentes. ¿Qué hacer cuando el único lugar disponible es justamente aquel donde no se puede construir? Monjes griegos respondieron con cuerda y cabrestante. Ingenieros chinos respondieron con un cohete. Soldados italianos respondieron con madera encajada en una pared de roca a casi 3000 metros. Un rey de Sri Lanka respondió con un sistema hidráulico que todavía funciona 15 siglos después. Ninguna de estas obras nació del deseo de impresionar. Todas nacieron de un problema que no tenía solución fácil. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas construcciones llamó más tu atención? Y si pudieras visitar solo una de ellas personalmente, ¿cuál sería tu elección? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta conocer lugares extraordinarios y las historias detrás de las mayores obras de ingeniería jamás realizadas, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir los próximos videos.